Sergei Korolev. Soñamos con alcanzar los planetas. Es una empresa difícil hablar no de un coloso lejano, cuyos rasgos los cubre el velo de los siglos pasados, sino de un contemporáneo nuestro, un hombre que hoy día recuerdan miles de personas y cuyas obras aún no han ocupado su lugar en las estanterías como infolios inapreciables, sino que siguen en movimiento, trabajando, pues él ha muerto, pero sus obras siguen viviendo. Él sigue muy cerca de nosotros. Me encontré con él varias veces. Su anciana madre vivió en Moscú hasta hace muy poco tiempo. Cuando hablé con ella, reconocí las manos de Korolev y sus ojos, especialmente sus manos, lo cual producía una rara y siniestra sensación. Acerca de este hombre y sus grandes méritos ante nuestro país soviético y ante todo el planeta, se escribirán muchos libros. Lo que ahora ofrezco no es sino un esbozo de retrato, unas cuantas pinceladas. Korolev era de pequeña estatura, algo cargado de espaldas, de cuello corto y fuerte. Cuando miraba al cielo, nunca levantaba la cabeza. Lo hacía como de reojo, dando la impresión de estar descontento de algo o preocupado. Efectivamente, se veía preocupado cuando observaba el cielo porque era allí donde se concentraba su trabajo. Cuando el cohete cósmico emergía de una ígnea bola de fuego, no era un observador ajeno. Estos cortos segundos comprimían su vida, su pasión, el dolor de los fracasos y la admiración ante la fuerza del hombre, así como una ardiente ola de agradecimiento a quienes lo rodeaban o se encontraban lejos, y la alegría de que estos hombres habían deparado a él y a sí mismos esta felicidad, el júbilo de la victoria. Estos segundos eran resultado de todos los consejos de sus correligionarios, de las discusiones de sus adversarios. Eran el balance de las iluminaciones y riñas, de los dibujos lineales tachados, del aullar de los tableros de prueba. Eran efecto de los breves informes en los austeros gabinetes del Kremlin y de las noches en vela en una pequeña casita situada en un lugar de hermoso nombre no ruso. Baikonur. ¿Cuántas veces estuvo así observando el cielo? Nadie sabe en qué pensaba entonces. En su vida se transparenta una bella contradicción. Por un lado constituyó un reflejo exacto de la época. Korolev parecía fundirse con ella para siempre de una manera inseparable, conociendo todos sus triunfos y vaciando hasta el fondo el amargo cáliz de sus desgracias. Su biografía es la historia de nuestro país, resumida en una sola persona, una gota en el océano, pero tanto el océano como la gota reflejan el sol. A la vez, siempre iba un poco delante, se adelantaba siempre algo a su tiempo. Al volar en los planeadores en los años 20, al construir cohetes en la década del 30, o al concebir vuelos hacia otros mundos. En 1957, el lanzamiento del primer satélite se consideraba como una tarea técnica magníficamente resuelta, como un experimento interesante, poco común, innovador. Se necesitó tiempo para comprender claramente las consecuencias globales de este arranque. Algunas viejecitas ingenuas preguntaban en aquella época si los despegues cósmicos no harían cambiar el tiempo, mientras que los políticos perspicaces se daban cuenta que el Sputnik había cambiado todo el clima político del globo terrestre. 3 años y medio más tarde, para todos quedó claro qué significaba el primer vuelo del hombre al cosmos. Comenzaba una nueva era histórica. Cosa rara. Era un hombre de baja estatura, pero siempre parecía más alto que los demás. Dicen que Korolev tenía un carácter fuerte, severo, pero siempre justo. También cuentan que era suave, delicado y cariñoso. Eliminaba la tensión contando alguna anécdota o citando a los poetas. Era soñador. K. Feoktistov recuerda: era una persona que siempre se entusiasmaba por algo. Hace unos años, aún antes del primer vuelo al cosmos, un grupo de jóvenes científicos esbozó, en el tiempo libre de trabajo, el proyecto de una expedición marciana. Todos, y el mismo Korolev más que otros, sabían perfectamente que se trataba más bien de un juego que de la ciencia, que la expedición marciana no era cuestión para aquel decenio. Sin embargo, Korolev se entusiasmó mucho, se alegró terriblemente de este juego, de esta posibilidad de romperse la cabeza resolviendo unos problemas lejanos y apasionantes. Sé muy bien que inventaba historias y las relataba como verdaderas. ¿Conocería Korolev las palabras de Víctor Hugo? ¿Lo que más se parece a nosotros son nuestras fantasías? En el estilo creador de Korolev hay un rasgo que al principio parece contradictorio. Muchos especialistas que trabajaron con él decían que a Korolev no le gustaba terminar las construcciones, que dejaba que otros hicieran ese trabajo, mientras que él mismo trataba de ocuparse cuanto antes de algo nuevo,
más complicado. Por otra parte, siempre le interesaban y preocupaban los problemas de la seguridad de todas sus construcciones. Cuando en la juventud construyó su Estrella Roja, muchos consideraban que su planeador era demasiado pesado. Pero no se trataba de un error, sino de un credo en la construcción. Un planeador destinado a realizar vuelos con figuras y que posee una gran reserva de seguridad para todos los casos de vida, escribía el joven Korolev. Permitirá medir en la práctica todas las sobrecargas que surgen durante el vuelo y realizar todas las observaciones imposibles de hacer en un planeador común y corriente. ¿Qué le faltaba en los primeros lanzamientos de cohetes del Grupo del Estudio del Movimiento Reactivo? Seguridad. Necesitaba un motor de cohete seguro que trabajara con estabilidad para construir su cohetoplano. Lo mismo sucede en los años de posguerra. B. Chertok, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la URSS, recuerda: en la época en que la técnica coheteril daba sus primeros pasos, aproximadamente hasta principios de los años 50, regía el principio: la sencillez es garantía de la seguridad. Pero después hubo que renunciar a él, ya que la complejidad, sobre todo la del equipo electrónico, se tornó en una necesidad. Korolev fue uno de los primeros que no temió rechazar el lema acostumbrado. Respondía a quienes se quejaban de la complejidad y laboriosidad de los aparatos de a bordo: no teman la complejidad, esto es inevitable. Aprendan a regular los sistemas complejos y háganlos seguros. En una de las últimas cartas a su esposa, Nina, desde el cosmódromo, faltando menos de un año para su muerte, Korolev escribía: tratamos de hacerlo todo sin apresurarnos a fondo. Nuestro lema principal es cuidar a las personas. El primer satélite artificial de la Tierra era muy sencillo. Hasta en los documentos técnicos se le llamaba, en forma abreviada, SMS, el satélite más sencillo. La sencillez de la construcción la dictaba su programa. No se necesitaba una construcción más compleja para regular la misma salida a la órbita y hacer las mediciones de trayectoria en tal forma que proporcionasen las primeras informaciones sobre la naturaleza física del cosmos cercano. Al mismo tiempo, nuestro primogénito cósmico era un aparato muy seguro. Durante los 92 días que permaneció en órbita, cumplió por completo su modesto programa. La medida de la seguridad dependía directamente de la tarea planteada. Si esta dependencia satisfacía a Korolev, ponía punto final concediendo a otras personas la posibilidad de mejorarla y perfeccionarla. O, la mayoría de las veces, ni siquiera dejando esta posibilidad por considerar innecesario este trabajo. Porque una nueva tarea, la siguiente, exigía ya otro sistema de cálculo de todos los parámetros. Nunca el deseo de avanzar, la ardiente impaciencia de resolver una nueva tarea, más complicada, podían obligar a que Korolev restara atención a la seguridad de sus construcciones. Nunca el apresuramiento, su propio deseo, o con frecuencia, las exigencias ajenas de mantenerse a la vanguardia, pudieron obligarlo a traicionar los principios científico-técnicos elegidos, mejor dicho, los principios de su vida, los principios humanos, ya que la vida de Korolev consistía en su trabajo. Para él no había nada más importante. No tuvo ningún tipo de afición, ni la caza, ni la pesca, ni el juego de cartas. El costoso fusil de 2 cañones, Sauer, 3 anillos, se oxidó. Korolev no sabía descansar, no estaba acostumbrado a ello. Los domingos dormía hasta tarde. Cuando se despertaba se ponía a leer y luego volvía a dormirse. Los que trabajaban con él creen en ello con dificultad porque allí todo él era energía indomable. Era indiferente para con su vestimenta y los caprichos de la moda, cambiaba de traje con desagrado. Le gustaban las suaves camisas de color, no oficiales, que se llevan sin corbata. Gastaba dinero, prestaba o simplemente lo donaba si veía que alguien lo necesitaba demasiado. Era astuto, pero no pillo. Era brusco, pero conocía su oficio. Y lo principal era que tenía su propia idea. Por eso nos sorprende que a la pregunta ¿quién de las personas de la generación mayor que te rodean te interesa más?, un estudiante de física contestara en una ocasión: siempre me han gustado las personas que tienen ideas y que son capaces de ponerlas en práctica. Hace poco nos hemos enterado de que el académico Korolev es un constructor muy destacado. Todo lo que supe de él me convence y me fortalece en la opinión de que para mí constituye una persona ideal. Considero que el futuro pertenecerá a hombres como Korolev. Las secuencias de cine ampliamente conocidas, donde Sergei Korolev y Yuri Gagarin conversan sentados a una mesa circular cubierta con un mantel, son documentales relativamente. Es cierto,
Fue Korolev quien pronunció precisamente las palabras que le dijera a Gagarin antes del despegue. Pero estas secuencias no fueron tomadas el 12 de abril sino más tarde. A Korolev, lamentablemente, nadie lo filmó aquella mañana en el búnker. Ni habría permitido jamás que alguien lo distrajera con el ruido de las cámaras y los reflectores. Ahora es difícil imaginarse cómo se encontraba Korolev en el búnker de mando. Las pocas personas que entonces había a su lado estaban demasiado ocupadas para observar al constructor principal. Tenían suficientes objetivos para observar. Tampoco fue Korolev quien diera las órdenes y declarara el estado de preparación según el tiempo. Lo hicieron el hombre del disparo, Anatoly Kirillov, y el suplente del constructor principal para las pruebas, Leonid Voskresensky. Korolev se hallaba junto a él. Hablando con Gagarin, iba fijando al mismo tiempo, con precisión en su mente, todo cuanto estaba pasando a su alrededor. Todas las órdenes, las informaciones, los tableros luminosos. Penetraba con todo su ser en aquella obertura cósmica, y no encontraba en ella notas falsas o intermitencias en el ritmo. Todo sonaba de una manera armoniosa y exacta, hasta el preciso segundo cuando a través de las descargas eléctricas oyó las palabras de Gagarin: «Vámonos». Pasados unos minutos, se desprendió el contorneador de cabeza, y Gagarin vio por la escotilla del iluminador la tierra azul y un cielo completamente negro. Las brillantes e inmóviles estrellas lo estaban mirando. Esto no lo había visto nunca ni un solo hombre de la Tierra. A nadie se le ocurrió tomarle el pulso al constructor principal. Aunque, se sobreentiende, no se lo habría permitido. Sin embargo, se puede apostar que el pulso de Korolev era más frecuente. Y no se debía, naturalmente, solo a la edad. Nació en la noche del 31 de diciembre. Transcurrirán muchos años y los astronautas de la Tierra, que habrán de volar en sus perfectas naves estelares hacia otros mundos, brindarán en la noche de Año Nuevo en honor de este hombre.